Bien, vamos a hablar rápidamente en nuestra lección número 1 sobre las señales generadoras y sobre cómo conectar salidas. Entonces, cuando estamos en la página de Hydra y cerramos esta ventana, podemos hacer clic en este icono de la basura para borrar todo el código y empezar con un lienzo nuevo. Vemos que podemos comentar código. Cualquier cosa que escribamos después de 2 barras no va a ser leído por el computador, no va a ser ejecutado como parte del código y no va a afectar. Podemos utilizarlo para comentar el código, para firmarlo. Y vamos a empezar entonces a hablar de las salidas. La primera señal generadora es el oscilador. Y se escribe como OSC y 2 paréntesis. Esta es la gramática de JavaScript. Entonces, si yo escribo en el código OSC y paréntesis y oprimo Control Enter para ejecutar la línea, nada sucede. ¿Por qué? Porque no le estoy diciendo a Hydra todavía dónde voy a mostrar este oscilador. Solo le estoy pidiendo un oscilador, pero no le doy una salida o una dirección. Lo vamos a aumentar entonces un punto out y los paréntesis igual y lo ejecutamos. Ahora sí podemos ver el oscilador, vemos nuestro primer código, nuestro primer visual hecho en Hydra. Tenemos entonces una primera salida. Listo. ¿Qué podemos poner dentro de estos paréntesis que hemos dejado vacíos? Los atributos de la función OSC son la frecuencia, la velocidad y la fase. Vamos probando y creo que jugando con los números va a quedar claro qué es lo que hace cada uno de esos atributos. Pongámosle 1000 de frecuencia. Bien. Cambiamos la velocidad. Miren que utiliza números muy pequeñitos y ya tiene mucho movimiento. Eso es interesante, que muchos de los atributos están normalizados de 0 a 1. Veamos también qué pasa si cambio la fase. Miren que desde acá podemos ya empezar a jugar con el color también. Otras señales generadoras son, por ejemplo, el Voronoi. Es una función matemática que se piensa en relación a los movimientos de la naturaleza y recibe cantidad, velocidad y contraste. Podemos utilizar el noise, que recibe cantidad y velocidad. O la gradiente, que recibe velocidad ¿Qué pasa si le pongo velocidad? Comienza a moverse. Una imagen, un color totalmente sólido con atributos de RGB, Red, Green and Blue, rojo, azul y verde. Rojo, verde y azul, en el orden de rojo, verde y azul. Este, por ejemplo, es un número que tiene que estar normalizado. Lo que nosotros pensaríamos a veces de 0 a 255, en este caso tendríamos que convertirlo a números entre 0 y 1. Si solo pongo un número, veamos.
estoy entonces activando el R, que va a ser 1. Pongámosle 0 de verde y 1 de azul para ver si nos hace violeta. Listo. Y por último tenemos la figura, shape, que acepta cantidad de lados, escala y difuminado. Entonces, si solamente ponemos shape, tenemos un triángulo. Si comienzo a cambiar el primer atributo, le aumento o le quito lados. ¿Qué pasa si tengo una figura de 2 lados? ¿Qué pasa si tengo una figura de un lado? ¿De acuerdo? Podemos jugar con... ¿Cómo hago un círculo? Pues con muchísimos lados. Y jugar con la escala. Agrandarlo, achicarlo. ¿Y cómo sería cambiar el difuminado? Mucho. Bien. Ahora, estábamos hablando de las salidas. Vamos a dejarlo así. Yo tengo en Hydra 4 salidas. El O0, O1, O2, O3. Los outputs. Si no indico qué salida quiero, se va a mandar al O0 por default, a la primera salida. Yo podría enviar cosas distintas a cada una de estas salidas. Y con Control Shift Enter puedo leer el código de toda la página. Pero sigo viendo solamente una salida. Esto es porque la computadora no está renderizando todas las salidas al mismo tiempo. No es lo que hace Hydra por defecto. Lo podemos cambiar con la función render. Si no indicamos nada dentro de estos paréntesis, veamos lo que sucede. Yo puedo ejecutar una sola línea de código con Control Enter. Y vean que al ejecutar render, así por separado, puedo ver las 4 pantallas al mismo tiempo. Dentro de render yo podría cambiar qué pantalla quiero ver. Y por ahora lo voy a dejar para que veamos las 4 al tiempo. Entonces tenemos para las salidas la función render. Y entonces creo que lo interesante es que nosotros también podemos conectar nuestras salidas entre sí. Por ejemplo, tengo shape a la salida 0. Vamos a utilizar la función add.add. Y ahora, antes de ejecutar el código, les voy a mostrar también que no importa si escribimos el código en una sola línea o en varias, como bloques de código. Entonces, yo voy a empezar a escribir el código en bloque para que sea más claro cuál es la señal generadora y cuáles son las funciones que le estoy añadiendo y dónde está la salida, ¿sí? Para no tener que leer una sola línea. Vamos a, entonces, al triángulo añadirle la salida 2, o sea, el O1, y que eso sea lo que sale en el out O0. Recuerden que si voy a correrlo todo, Control Shift Enter. Y miren entonces que ahora tengo un triángulo sumado al Voronoi. ¿Qué pasa si le pongo al noise? Le voy a añadir, no, le voy a mezclar blend la gradiente, que era el out O3. Se tiñe el noise de la gradiente. Podemos utilizar mult también. Veamos ahí mismo qué sucede. Mult resta luz según los blancos y los negros. Y el diff
tiene que ver con los opuestos en los colores. ¿Sí? Entonces ya podemos empezar a jugar a mezclar las señales. Por si acaso, igual el blend tiene un segundo atributo que tiene que ver con la intensidad con la que vamos a mezclar esta transparencia. Bien, gracias. Nos vemos en el siguiente video.